Buen día, Gunis. Nos vamos a Retromóvil en IFEMA, Madrid. Hoy vamos a ver coleccionismo a lo grande. Estamos con Mariano, del Veteran Car Club de España. Cuéntanos. Bueno, pues el Veteran Car Club de España es el club de vehículos clásicos más antiguo que hay en España. Se fundó en el año 1962 y sobre todo promoviendo los vehículos preguerra, que son los más difíciles de mover y los más vistosos y los más bonitos. ¿Qué años estamos hablando? El coche más antiguo que tenemos es un Darracq del año 1900 y hablamos de coches preguerra hasta 1940. Somos socios, somos un grupo de amigos, aportamos coches, hacemos concentraciones, hacemos rallies y sobre todo pues promover y dar a conocer estas maravillas que al fin y al cabo son piezas de museo ya, ¿no? Son piezas de museo, efectivamente. Hay unas cuantas joyas increíbles. ¿Por Sí. cuál empezamos? Pues mira, solo deciros que este año se cumplen los 125 años del primer Packard, que es una marca mítica estadounidense que se crea en 1899 y hemos querido hacer un homenaje a esta firma que desgraciadamente desapareció en 1958, una de las grandes marcas de lujo norteamericanas y probablemente la preferida aquí en la vieja Europa. Hemos traído 4 ejemplares, el más antiguo es un Packard 8 de 1923. Es una limusina matriculado en Barcelona en el propio año 1923. Probablemente fue el primer vehículo de 8 cilindros que hubo en España. Una limusina espectacular. Estos cuadros de mandos nada tiene que ver con los de un coche actual, ¿no? Por supuesto. ¿Qué destacarías? Lleva lo justo, pues el velocímetro y el amperímetro, lo principal. En el volante, pues el avance del encendido, las señalizaciones y bueno, este coche es una limusina, vemos que el habitáculo trasero es enorme, tiene unos transportines. Esto evidentemente era conducido por un chofer que era al mismo tiempo conductor, mecánico y era el que se ocupaba del mantenimiento del vehículo. ¿Daban muchos problemas estos coches? Hombre, tenían sus historias, necesitaban un constante mantenimiento. Mecánicas muy básicas, pero muy fiables también. Este coche pues, podría perfectamente circular a 90-100 km por hora sin ningún problema. ¿Y consumos muy altos o no? Consumos altísimos, más de 20-25 litros a los 100. Este pues, es un convertible, es un Packard 110 de 6 cilindros. Es la versión más económica de Packard. Era una marca de lujo, entonces llegó un momento que necesitaba tener más mercado y lo que hizo pues, fue, aparte de lo único que hacía era hacer coches de 8 cilindros, pues fue construirlos de 6 cilindros más económicos y acaparar mercado. Ello le conllevó cierta crítica porque los incondicionales de Packard pues, no les gustó, porque lo que hizo fue popularizar la marca. Vemos que la apariencia es imponente, son coches muy bellos. Este es de 1940, el final de la primera edad de oro del automóvil, la diosa de la velocidad. Wow, precioso. Un convertible siempre con tapicería en cuero. Bueno, este es un precioso ejemplar también de 1928, es un Packard 526, un Six de 6 cilindros también, una berlina. Poco deciros, una mecánica muy conservadora y muy fiable, que era lo que realmente daba prestigio a esta marca. Eran muy amplios, ¿eh? Enormes. Wow. Uy, el olor que tienen estos coches, ¿eh? Pena que no lo podáis oler porque en vez de olor a coche nuevo es olor a coche histórico. Olor a coche histórico. Tiene un olor, todos los coches históricos tienen un olor muy peculiar. Sí, es un olor peculiar, no es ni bueno ni malo, no. Es un olor curioso. Yo lo comparo como cuando entras en una catedral que no ha sido demasiado restaurada, que sí. Tiene un olor distinto. Sí, no sabría explicarlo, la verdad. Estas son de llantas ciegas, es muy característica también de Packard. Las ruedas están en perfectísimo estado porque son ruedas nuevas, ruedas que se siguen fabricando a día de hoy para este tipo de vehículos. O sea, un coche más de Al Capone, ¿no? Sí, de la época, justamente finales de los años 20. Aunque Al Capone prefería Cadillac. y aquí estamos hablando de todo el esplendor de Packard de los años 30. Es un Packard 120 espectacular también. Es convertible y por dentro, wow. Parece el coche del Gran Gatsby.
¿Estos coches están operativos? ¿Funcionan? En perfecto orden de marcha, con su ITV pasada y pueden circular perfectamente sin ningún tipo de restricción por nuestras carreteras. De este podemos ver incluso el motor. Sí, señor, y las bocinas, ¿eh? Las bocinas. Este coche original prácticamente, restaurado pero en su estado original. Vamos a ver el frontal. ¿Esto está a la venta, alguno de estos modelos? ¿Es difícil que salgan? Bueno, estar a la venta, todo está a la venta, ¿no? Yo, como digo siempre, al final el precio de todo pues es lo que alguien esté dispuesto a pagar por ello. Siempre se pueden tasar en un precio, pero bueno, es muy voluble pues, dependiendo del tipo de coche, su singularidad, su estado de mantenimiento y sobre todo de la coyuntura económica de cada momento. Este es un canal que es sobre todo de coleccionismo de juguetes, y yo creo que esto es el coleccionismo con mayúsculas, ¿no? Con mayúsculas, efectivamente, sí. Todos estamos acostumbrados a coches a escala. Hace poco estuvimos en Foro Slot Madrid viendo coches a escala espectaculares, pero claro, esto ya es... Esto pues el sumum. Es la misma filosofía, el que tiene posibilidades cuando compra un coche histórico, un preguerra, si le gusta, se convierte en un auténtico vicio, buscar y encontrar algo mejor, y de hecho hay colecciones con muchos automóviles. Y hasta que el dinero y el espacio llegue, ¿no? Llegan, efectivamente. ¿Qué cuidados hay que tener con este coche para que te dure otros 100 años más? Pues el cuidado en general de todos los coches históricos es conocerlos, conducirlos de manera habitual, por supuesto siempre controlando sus niveles de lubricación, de refrigeración y sobre todo no forzarles. Cuando estuvimos en Foro Slot hablábamos mucho de si el coche era de vitrina o de pista. Aquí, en el coleccionismo de coches, ¿cuánto crees que hay de exhibición, de exposición, y cuánta gente se echa sus fines de semana moviéndolos y realmente les hace kilómetros? Pues hombre, un buen coleccionista probablemente todos los fines de semana utilizará sus coches. Lo suyo, lo justo sería pues un coche de este tipo se puede utilizar perfectamente todos los fines de semana. Se puede sacar, que además es lo mejor para el automóvil. Un coche está hecho para rodar y lo que necesita es rodar. Igual tienen más uso estos coches de coleccionistas que los coches capricho que se compran en Dubái y aparecen los Ferraris 40 en un almacén llenos de polvo, ¿no? Pues no sé, pues probablemente. ¿Y recambios para estos coches cuando hace falta algo, cómo hacéis? Bueno, pues es complicado dependiendo, pues lo de siempre, dependiendo marca y modelo, pero bueno, en el caso de los automóviles americanos, pues hay empresas que todavía facilitan recambios. ¿Recambios de la época o que los construyen nuevos? nuevos? Recambios incluso nuevos, o sea, recambios que se construyen. Hay empresas, por ejemplo, que continúan fabricando repuestos para marcas como Ford, como Chevrolet, incluso para Packard se siguen fabricando algunos repuestos. Y dependiendo del modelo, pues puede ser muy difícil encontrar algo. ¿Es difícil ser coleccionista en España? Sí, sí, porque dependemos de repuestos en el extranjero. Aquí España es un país que nunca tuvo un gran parque móvil, fue muy escaso, y con la guerra civil por medio y los años de posguerra, pues prácticamente desapareció todo. Preciosos, muchas gracias. Pues nada, encantado. Estamos con Arantxa. Vais a hacer un pedazo de concurso en esta edición, ¿verdad? En ello estamos, He visto que hay unos coches increíbles. Sí, es Cuéntanos. Cierto. Es cierto. Bueno, estamos con una de las estrellas del certamen. Es un Mercedes 300 SL. ¿El ala de gaviota? Exacto. Se le conoce como Gullwing o alas de gaviota. Es una pieza muy especial. Tuvo una producción muy reducida y es un coche muy valorado ahora mismo. Muy valorado, estamos hablando de cientos de miles o incluso de algún millón. De varios millones ahora mismo. ¿Varios millones? Sí. Qué barbaridad. Es increíble. Es de un coleccionista español, lo tiene cuidadísimo. Además, este vehículo estuvo en la muestra que hubo en el Guggenheim que hizo Norman Foster. Wow, sí, la recuerdo. Es de 1953. Vale.
Se hicieron muy pocos, era un concepto de competición, el chasis era tubular, por eso tuvieron que idear unas puertas que no rompieran ese esquema de tubo y con el tiempo se han convertido en icónicas, claro. En este concurso de belleza son particulares, coleccionistas, Son coleccionistas privados todos. Que ponen su coche para ganar ese premio al más bonito, ¿no? ¿Qué se valora? Bueno, de hecho el jurado está justo ahora mismo haciendo la inspección de los coches. Se valoran varios factores, evidentemente autenticidad, es un concurso internacional de elegancia. Entonces se tienen en cuenta, como digo, diferentes... Hay coches que claro, la elegancia es subjetiva, pero lo que es historia que tenga el coche, originalidad, evidentemente cómo esté restaurado, en qué condiciones esté. Exclusividad, supongo. Qué producción hubo en su época, sí. Este es un Mercedes Pontón. El tema o sea, el término pontón se refiere, son unas barcas alemanas que eran rectangulares y se utilizaban para transportar mercancías en los ríos. Y es el primer coche de la casa Mercedes que incorpora, hace unas paredes muy lisas, incorpora aristas, los faros, y por eso se llama Mercedes Pontón. Es cabrio, como se puede ver, con un color original. Es la pintura original. Sí, llama la atención, desde luego, el color. Sí, absolutamente. ¿Seguimos con Mercedes? Seguimos con Mercedes. Este es un modelo, se llama Adenauer. Después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania, en ese momento República Federal de Alemania, quiere recuperar el prestigio, bueno, de una nación y de un poderío industrial. Y entonces el primer ministro, Adenauer, él lo elige y es un coche, bueno, pues que lo utiliza casi como marca de país. En él ha subido Kennedy, han subido grandes personalidades, porque era, bueno, el que llevaba el jefe del Estado. Bueno, ¿este es un Pegaso? Este es un Pegaso. Dios, el Z... algo 102. Así. Dios. Sí, esto quizás sí que mi coche clásico favorito. Es que esto sí que es un valor, primero porque tuvo una producción muy baja, fueron 86 unidades. España quiere en aquellos años duros de posguerra crear una marca automovilística de prestigio y lo consigue a través de Pegaso. Es verdad que Pegaso hacía lo que era la ingeniería, el motor, y luego el chasis, digamos, el diseño del chasis, bueno, pues lo encargaba, lo que pasa que es verdad que lo encargó a los grandes de la época. Es un coche muy, muy cotizado. Wow, es que con tan poquísimas unidades... Es increíble. Lo que pasa es que bueno, serán unidades que se conservarán la mayoría por lo exclusivo que fue. Hay ¿no? un poco de todo porque muchos viajaron a Estados Unidos, donde es verdad que se les ha cuidado. Los que se quedaron aquí tuvieron diferente suerte, pero sí, es un coche maravilloso. Claro, que el que lo tuviera ya sabía lo que tenía, ¿no? Cuando lo compró, yo creo. Claramente. ¿Y aquí qué tenemos? Aquí tenemos un Porsche 550 Spyder. Nos vamos a Stuttgart ahora. Sí, es verdad que es un coche, bueno, claramente de competición. Es un modelo muy interesante porque se hizo muy icónico. Es el modelo en el que murió James Dean. Wow. Él lo llamaba el pequeño bastardo, porque es verdad que era un coche, bueno, pues especialmente potente, especialmente agresivo. Que te podía dar una sorpresa, ¿no? Sí, y a veces totalmente. No agradable. No agradable siempre, sí. Sí, es que es un coche de competición directamente, ¿eh? Total. Y ahora pasamos a los veteranos. Al gran lujo, ¿no? Sí, veteranos, la normativa internacional marca que veterano es todo aquel que se ha fabricado antes de 1949, antes del final de la Segunda Guerra Mundial. Este es un coche de los años 30 con un motor Phantom 3. Los famosos de la Casa Real
son Rolls Phantom 4 y este es un Phantom 3. Pero ¿Superior o inferior? Bueno, diferente. Realmente. Diferente, con otras prestaciones, pero similar en lo que es prestancia y en lo que es evidentemente lujo. Sí. Rolls de ir a hacer la compra no hicieron muchos, ¿no? No, no, es un coche majestuoso, además tiene un color maravilloso. El acabado en madera, todos los interiores, Dios mío. Son coches que nacieron ya con la denominación de lujo, evidentemente. Estos son los jueces que están el jurado que va a para determinar deliberar, exacto. Esto es un hispano-suiza maravilloso. ¿De fabricación española? Fabricación española. Hispano-suiza se funda en 1904, este coche es de 1914, de una fecha tan señalada como que es el inicio de la Primera Guerra Mundial. Fue el primer modelo en el que la marca se instaló en la parrilla. Es muy característico, con los dos faros. Son unos modelos muy codiciados a nivel internacional también, ¿no? Muy codiciado, de hecho es una marca que sigue fabricando, se convirtió en una marca de prestigio además al poco tiempo. Este coche tiene 110 años y sigue rodando fantásticamente bien y alcanza los 120 kilómetros por hora. Ahora Hispano-Suiza está haciendo superdeportivos, ¿no? Correcto, está haciendo superdeportivos eléctricos. Llegamos a una Milcar, lo llamaban, bueno, el Bugatti del pobre, porque es verdad que fueron coches, a ver, evidentemente no es el concepto de vehículo producido en serie que entendemos ahora, pero es verdad que se hicieron, bueno, pues para una clase media. Este es muy curioso porque, primero porque anda perfectamente y segundo porque tiene el armazón de madera. Es verdad que eran coches limitados en cuanto a tecnología, tenían frenos traseros y no tenían frenos delanteros. Era un poco, bueno, aventura. Lo que pasa que sí es verdad que son coches con unos acabados maravillosos. Parece un yate. Parece un yate, de exacto. Los que van por Venecia, ¿no? Exacto, parece una Riva, totalmente. Y este es un coche también muy espectacular, es un Chrysler de Soto. Se hicieron, bueno, como un modelo especial de Chrysler, con una denominación de Soto que era en honor al conquistador, que está ahí, exactamente. Y de hecho, la curiosidad es que esta espada es de oro. ¡Guau! ¿Todos los modelos venía con una espada hecha en oro? Sí, es una de las razones por las que el dueño siempre lo lleva en un bolsillo. ¡Guau! ¿Es removible la espada? Sí, se quita toda la figura. Está muy bien restaurado, cuidadísimo por su propietario, es sensacional. Los interiores muy sencillos. Sí. Pero son muy básicos, es verdad que eran coches que, igual que algunos nacieron, lo que hablamos de Hispano-Suiza, estos fueron coches que no nacían con idea de ser lujosos, pero claro, se han convertido en obras de arte, evidentemente. Volvemos a un Rolls, a un Silverdown, en este caso del 49, justito entra en veteranos, pero es un modelo muy elegante, bueno, con una combinación de colores. Sí, no es tan enorme como los Phantom, sí, ¿no? Exacto. Digamos que lo hicieron más utilitario. Y Servicolor también es muy bonito, ¿eh? Lo hace elegante. Especial, sí. ¿Un Bentley? Y aquí tenemos un Bentley S2 con un motor V8. Este es un cochazo, la verdad. Es imponente. Sí. Aquí tiene también una curiosidad, el logo de Bentley, que tiene un número impar de alas. Y así se sabía, o era una de las maneras de evitar imitaciones. Ah, mira. Yo leí en algún momento que un coche que siempre había que tener en el garaje por polivalencia era un Bentley Continental. ¿Ah, sí? Sí, no sé si será verdad o no, porque nunca he tenido la oportunidad de tenerlo. Es una buena razón. Pero es una buena razón. Pero eso leí en alguna parte. O parece un coche de slot, directamente.
Este es un coche muy divertido, está montado sobre un Triumph y es un modelo que ha corrido en las carreras de Le Mans. Realmente la denominación es un kit car, porque no es genuino como tal de fábrica, sino que se ha montado. Lo que pasa que es bueno, pues un montaje espectacular, claro. Es una línea, claro, 100% deportiva. Habrá cogido inspiración de un montón de marcas, ¿no? Exacto. Porsche, Shelby, Total. todos los grandes. Y aquí llegamos al icono europeo por autonomasia, que es el Jaguar E-Type. Triunfó en su época con un diseño muy particular. Es muy inglés. Sí, totalmente. Hasta en el color. Bueno, este puedo decir que le tuve, fue de los... ¿Ah, sí? De pequeño, tuve muy pocos coches de Scalextric y fue un Jaguaré verde de este mismo color. Igual era un poco más pequeñito que este. Un poco, ¿no? Un poquito, pero corría bastante, ¿eh? Sí, es un coche maravilloso. Es verdad que tiene unas curvas atemporales, esos faros. Fue una producción larga y entonces tuvo diferentes cambios que se reconocen en base a la década. Pasamos a un americano, a uno de los reyes del motor. Es un Mustang Shelby Cobra GT500. Esto es una máquina y además una máquina que ruge. Es impresionante cómo suena. Son los Muscle Car, Pony Car. Es el aniversario además de Mustang, que fue una línea, por supuesto, que triunfó en Estados Unidos. Es un coche que se sigue fabricando y los clásicos, bueno, pues evidentemente están muy valorizados. Sí, además en esta feria hay una pequeña muestra de varios modelos. Claro. Este además es famoso porque este modelo protagonizó una de las persecuciones míticas de Steve McQueen por San Francisco. Eso es la película de Bullitt. Exactamente. Sí, además en este color, verde. Sí, está. Hay una foto justo en el cartel. Y el interior espectacular, un coche, como comentábamos, muy común en Estados Unidos, Sí. común a nivel coche que se lo puede permitir alguien trabajando y ahorrando para ello. Total. Y que aquí es un sueño, claro. Sí. Volvemos a la casa alemana, un Porsche 356 Roadster. Este fue el primer modelo que se hizo 100% Porsche. Después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, Alemania evidentemente estaba en la situación en la que estaba, pero los Porsche, padre e hijo, tenían claro un proyecto que desde antes de la guerra ya tenían en mente, y era no depender de otras marcas, sino que todo dependiera de la casa Porsche, y lo consiguieron. Este es un modelo 90, es la serie más avanzada de este modelo. Y este coche es muy especial, no forma parte del concurso, pero es un coche con una historia espectacular. Y es que es un coche que ha hecho a mano una persona, que es Juan de Lorenzo, asturiano. Lo ha hecho sin ninguna máquina, cincelando, pegando chapa, pintando. Le dedicó 6 años de su vida y dibujó, diseñó la idea que él tenía de lo que tenía que ser un clásico y tal cual. Es increíble. ¿En qué año lo hizo? Pues lo ha acabado este año 24. Pues o sea que es muy reciente. Sí, está en primicia aquí. ¿Y es uno de uno? Uno de uno. Qué barbaridad. ¿Y está para venta o es para él? O... No está a la venta. De momento está en exhibición presentándolo. Increíble. No, es impresionante. Bueno, pues muchísimas gracias. Hemos dado una buena vuelta. Ha sido un placer. Gracias. Hasta luego. Fenomenal. Juan Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué habéis venido a exponer en esta feria este año? Bueno, tradicionalmente colaboramos con la Feria Retromóvil. Nosotros como revista tenemos una parte expositiva, que es la parte que se puede ver aquí en el otro lado de enfrente, que son los coches que tiene nuestro equipo de carreras, porque hacemos una selección, el volante Autoedo, con el que damos oportunidad a jóvenes pilotos de iniciarse en el mundo de las carreras con unas pruebas de selección que se hacen todos los años. Y luego siempre colaboramos con alguna temática especial de coches clásicos o de historia del automovilismo español. Con motivo del lanzamiento del Renault 5 E-Tech eléctrico, pues hemos traído una serie de coches que veis aquí. El rojo es un R5 TL del año 1984. Tiene solamente 200 kilómetros. Este coche es la última unidad que salió de la fábrica de Fasa de Renault en Valladolid de este modelo. El Renault 5 nace en el año 1972, el coche anterior que existía era el R8 con motor trasero, este es motor delantero, es un coche muy revolucionario en su época, en el año 1972, justo antes de la famosa crisis del petróleo, que lo que hizo que las marcas sacaran coches con un menor consumo y digamos más habitables también, pero sobre todo pensando en el precio de la gasolina, que subió muchísimo en aquellos años. El R5 es un coche que estuvo con este modelo desde el año 72 al año 84, que es un coche mítico que permitió un poco dar un salto adelante hacia la modernidad, ¿no?, de lo que eran los coches de tracción trasera. Las primeras vacaciones familiares muchos las habrán vivido en un coche como este, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Es como te digo, un coche que además en competición, yo siempre voy a derivar todas las cosas al tema de la competición. Vale. Es el coche con el que se hicieron las Copas Renault. Las Copas Renault empezaron en 1968, eran de circuitos, empezaron con el R8 TS, un coche mítico para todo el mundo, y luego ya cuando en el 72 sale este modelo ya se empiezan a hacer las copas con este vehículo, con el R5. Supongo que con preparación, una preparación sí, importante, una preparación, ¿no? No te creas, porque técnicamente en aquella época lo máximo eran unas barras de seguridad, una preparación, el tema de la culata, el tubo de escape, poca cosa, ¿no? O sea, eran coches yo calculo, de memoria no me acuerdo, pero de unos 70 caballos, así. Luego en el 84 Renault hace el Super 5, saca el Super 5. Esta es la versión más deportiva, que es el R5 GT Turbo. Tenía turbo y también tuvo hasta 120 caballos. Este coche también fue muy utilizado en competición y es un coche mítico, que es de aquel que se hablaba, aquello de que cuando acelerabas entraba el turbo y era peligroso. Todo era una historia un poco que no es realidad, una leyenda urbana, ¿no? Es delicado de conducir porque tiene 120 caballos de potencia, tracción delantera, una potencia que entra con un turbo de manera bastante brusca. Del R5 de la versión hasta el 84 hubo también versiones Alpine, versiones, aquí se llamaron Copa, que tenían incluso llegaron incluso a incorporar el turbo. Lo que luego sería heredero el Renault Clio Williams y coches así. Sí, digamos que el Renault Clio, yo creo que es el año 91, hasta el año 91, entonces primero salió el Clio 16 válvulas con 140 caballos, motor 1700, y el que hablas tú, el Williams, es motor 2 litros y de 150 caballos, ¿no?, que era un motor con muchos bajos, con un paso por curva muy bueno. Entre el Renault 5 E-Tech y el GT Turbo está el Maxi Turbo. Wow. El Maxi Turbo procede de la primera versión del R5, que es un coche que es un prototipo, un grupo B, empezó como grupo 4 y luego ya la homologación es de grupo B, porque este coche lo que tiene de importante es que el motor está situado en la parte central, en la parte trasera central. Es un coche que se hizo en edición limitada para poder homologarlo en versiones de calle. Es el Maxi Turbo, es la mayor evolución de ese coche, que es un coche pues, que tiene más de 300 caballos transmitidos a las ruedas traseras. Este es el coche, la última versión del año 86, que utilizó Carlos Sainz en el Campeonato de España de Rallys. Carlos Sainz, como sabéis, empezó corriendo el Rally Salimar con un R5 de
prácticamente de calle, parecido a este o similar a este, era un R5 TS, que era el coche con el que iba a la universidad. Él empezó con el Tour de Corse, el R5 Tour de Corse, y este es el Maxi Turbo que utilizó en el año 86. 87 y 88 es cuando ficha por Ford y gana sus 2 campeonatos de España, porque lamentablemente con este Renault no ganó el Campeonato de España porque era un coche bastante delicado técnicamente y tuvo muchas averías y por eso no ganó el campeonato. Hemos traído aquí este coche porque es el máximo exponente de un R5 en competición, y a su lado, compartiendo el color amarillo, pues está el R5 Tech. Es un coche que homenajea a aquel primer coche del año 72. Me has hablado antes de las categorías de los coches de rallies. Cuéntame un poco de qué categorías hay para la gente que no las conozca. Sí, bueno, la reglamentación de los coches ha cambiado mucho. En los años 80, la graduación grupo 1, 2, 3, 4 dependía del grado de preparación. El grupo 1 era prácticamente de serie, con apenas los cambios de las medidas de seguridad. Incluso hubo una época anterior pretérita que ni siquiera se necesitaban, corrían sin barras, ¿no? El Grupo 5 es un coche súper mega preparado de competición. ¿Os acordáis que los grupos B desaparecieron por los accidentes de los pilotos en el Mundial de Rallys? Desaparecieron estos coches que eran muy espectaculares, muy rápidos. El accidente de Toivonen, el accidente de Bétega. Es que esto debía ser como ir montado en un cohete, ¿no? Eso es, efectivamente. En el año 87 entra en vigor la reglamentación Grupo N y Grupo A. O sea, se prohíben los grupos B porque eran coches con chasis tubulares, con carrocerías de fibras de vidrio y entonces motores turbo muy potentes con 500 caballos, el Audi 4, el Lancia 037, el Lancia Delta S4, Ford RS200, y eran coches que se convirtieron muy peligrosos. Entonces se dio un paso atrás y era el Grupo N, era lo que eran los Grupo 1, que eran los coches prácticamente de serie con las medidas de seguridad y pequeños cambios en suspensiones, un poco más de potencia, etcétera, y los Grupo A. Y entonces con esos Grupo A son los que se hicieron los distintos campeonatos, tanto del mundo como de nacionales. Hablamos de los Grupo A, el Lancia Delta Integrale Grupo A, el Sierra Cosworth Grupo A, el BMW M3 Grupo A, coches, pues el coche de Basas, el Sierra Cosworth de Carlos Sainz, y ya luego con posterioridad fue la entrada de los World Rally Car. En el año, creo recordar que fue en el 98, los coches seguía existiendo y siguió existiendo el Grupo N y el Grupo A, pero para el Mundial de Rallys se creó una categoría especial. Venga, pues muchas gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego. José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Queremos ver Mustangs, pero chulos, y hablar un poco de su historia. Vamos a ver un poquito qué es lo que tenemos hoy por aquí. A ver. De hecho, aquí tendríamos, esto sería la primera generación del Mustang en fastback. Wow. ¿Vale? ¿Qué es eso de fastback? El Mustang salió de origen con 2 carrocerías. Salió la carrocería coupé, que es la que todo el mundo conoce, que era el antiguo Pony, pues exactamente igual que este, pero atrás tendríamos maletero, ¿vale? Sería un 2 puertas convencional. Mientras que luego ya la evolución pasamos al fastback, que sobre todo la gente lo recordará por la película 60 segundos, que salía el Shelby Cobra, el GT500 de Nicolas Cage, y aquí tendríamos lo que es el hermano anterior. Este sería el primer fastback, que fue en el 64. De hecho, la diferencia la vamos a tener sobre todo para diferenciarlo en los pilotos traseros. Ya en el 65 evolucionó a las 3 líneas, ¿vale? Y este era el piloto trasero completo. Y con el logo de GT. Con el logo de GT, porque esto es un GT. En realidad un GT es un coche tipo coupé, ¿vale? Para carreteras. Los GT son para viajes largos. No es un deportivo llevado al extremo. Un Aston Martin, un DB9, un Vanquish, o sea, son coches grandes para viajar 4 personas cómodas, pero con la carrocería de 3 puertas. Que GT significa Gran Turismo. Exactamente. Y las características principales que vas a encontrar en un Gran Turismo va a ser un morro grande para que intentar que lo que es el motor vaya por detrás del eje de la rueda delantera, y la carrocería va a ir retrasada para que el reparto de peso sea mejor. La primera versión salieron solo los GTs, luego a continuación Carroll Shelby los empezó a modificar y salieron los 350. ¿Quién era Carroll Shelby? Carroll Shelby fue un piloto que compitió con Ford
y luego posteriormente se metió a carrocero. Mejoró los vehículos. Va a ser recordado siempre por las modificaciones que les hizo a los Mustang y al Cobra, al AC Cobra. Estos coches te los vas a encontrar tanto en manuales como en automáticos. De hecho, vas a ver las diferencias en los manuales y en los automáticos, sobre todo en la bola, que cuando llevas la bola es el manual y cuando llevas el palito recto era el automático con 4 velocidades. Dentro de los Mustang ya pasan varias generaciones entre medias, ¿vale? Pero el siguiente que tenemos sería este, que este ya nos vamos a los años 80. Anda que no se nota el cambio de diseño, ¿eh? De hecho, aquí estamos hablando de que si lo vemos por delante, la gente que le gusten los coches le va a recordar a otro Ford. A ver si sabéis cuál es, porque el corte es mucho más icónico de otro Ford que aquí en Europa se comercializó mucho más. ¿El Ford Sierra o...? Exactamente. Si te das cuenta, esto es más ya el Ford Sierra de los 80. Aquí vamos a poder encontrar diferentes versiones, llegando a ver una preparación especial por Saleen, otro carrocero mítico estadounidense que se dedicó a aligerar los coches, a cambiarle suspensión y mordida en los frenos. Cosas icónicas que vamos a poder ver con diferencias a los europeos que había en esta época, sobre todo van a ser los reposacabezas en los asientos. Vamos a ver que los reposacabezas de allí, de Estados Unidos, no tienen nada que ver con los de aquí. De hecho, estos son principalmente para homologarlo en la entrada a Europa, tanto en esta generación como en las generaciones siguientes, porque antes de esta otra que tenemos, estaba el otro que los faros eran mucho más redonditos. Esto ya es el restyling de la siguiente generación. ¿Qué año estamos hablando? Esto estamos hablando ya de los finales de los 90, ¿vale? De hecho, aquí fue cuando Ford intentó sustituir un poco el Mustang por el Probe. Este coche también llegó a España solo mediante importación. Yo recuerdo gente, pues no hace tantísimos años, que quería tener un Shelby o quería tener un Mustang potente y no se vendían todavía en España. No hace tantísimo y tenía que hacer todo ese proceso de importación, homologación. De hecho, a día de hoy, ese proceso sigue existiendo. Tú te coges un Mustang, un Dark Horse actual, mientras que aquí en España son 460 caballos, en Estados Unidos está sacando más de 600 caballos de serie. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la homologación aquí en Europa por temas anticontaminación, filtros, etcétera, que hay que ponerle, no está dejando traer esos coches. Incluso en el 2015, ¿vale? Hasta el 2015 se podían traer, luego se paralizó y ahora se han vuelto a poder traer. Ha habido modelos que han quedado ahí un poco en el limbo para poderlos homologar aquí en Europa. Lo imprescindible que había que ponerle, hablábamos de reposacabezas. En los clásicos había que montarle reposacabezas, luz antiniebla trasera, que es importante porque en Estados Unidos no es obligatorio, aquí sí. Tema de contaminación de escapes también está muy mirado. Incluso muchas veces para homologarlos aquí en España había que matricularlos primero en Alemania, estar un año fuera allí y luego se podía hacer ya la conversión a España. De precio no tienen nada que ver, estamos hablando que de precios en Estados Unidos estos coches empiezan a partir de unos 22, 25.000 dólares, mientras que aquí lo más barato que te vas a encontrar te vas a ir a 45, 48, teniendo en cuenta de que aquí te llevas el GT V8, mientras que allí el acceso es el EcoBoost de 4 cilindros. Marca mítica y, por ejemplo, tú te vas a alquilar un coche en algún aeropuerto estadounidense, en Los Ángeles, por ejemplo, y hay Camaros y Mustang en cantidad para llevarte. Así es, de hecho hay que tener en cuenta de que al final un Mustang, un Camaro allí en Estados Unidos es casi un coche de acceso, es el primer coche de muchas personas jóvenes. Lo mismo que podemos conseguir aquí con un Focus, es allí un Mustang. ¿Qué diferencia de un mercado a otro tenemos? No tiene nada que ver. Un producto que aquí es de lujo, ahí es súper asequible. Esta ya es la segunda generación que se vendió aquí en Europa. Esta unidad que vemos ahora mismo aquí, esto es un Shelby, esto es un 350. Este viene preparado. De hecho, lo vais a ver por el capó sobrelevado, la Cobra de delante, incluso las llantas son una modificación de SVT. De hecho, este viene con los asientos Recaro, ya de serie. Por encima había otra unidad más potenciada que sería la GT500, que sería el tope de gama. Este es el Shelby que se trabajó en la película Need for Speed. Y vemos que además lleva una placa, ¿no?, firmada por Carroll Shelby. Esto es una edición limitada. De hecho, Carroll Shelby, la sede central donde hacen las modificaciones, se encuentra en Las Vegas. La mítica Cobra, ¿eh?
¿Qué precio puede tener este coche? Estos coches, como son unidades muy limitadas, el precio no hay un precio de mercado real. Depende luego ya mucho de lo que se quiera pagar por ellos. Si hablásemos de coches de serie de esta tipología, unos 22, 25, esta serie, que es ya la primera que se vende aquí en Europa de manera constante, sí que es cierto de que tenemos precios bastante más asequibles en el mercado de segunda mano. La cuarta generación del Mustang, unos consumos de entre 7 y 8 litros a los 100. Consumos muy razonables para tener un deportivo de estas prestaciones. Luego ya tenemos la penúltima generación de Mustang, que serían estos otros, que este se ha estado fabricando hasta el 2023. El interior es espectacular, no sé si se ve bien con los reflejos, pero... El interior de este coche vamos a ver que va mucho más en la línea con el del 64 que hemos visto, que lleva el doble cockpit, ¿vale? Con las 3 toberas centrales. Y luego ya la última generación, que es la actual, que ha salido este año, sería esta otra, que ya tenemos en el acabado el Dark Horse, que es una edición especial, que es esta unidad que tenemos ahora mismo aquí. Es una edición limitada que la vamos a diferenciar desde la parte trasera por el logo. Ya no lleva el caballo del Pony, sino un caballo negro, que es el identificativo para esta versión. El tema de escapes van a ser diferentes. La tubería es mucho más gruesa, la que va por dentro, por lo cual el sonido es mucho más agudo. La suspensión y el chasis va con una calibración completamente diferente. Si nos fijamos en un detalle aquí en la rueda trasera, vemos que lleva doble pinza trasera. Llevamos tanto para el freno de mano como luego para el freno de pie. Un freno delantero de alto rendimiento, ventilado no perforado, con una pinza Brembo de 6 pistones. Las llantas van aligeradas, van en magnesio, da 460 caballos, como comentábamos antes, aquí ahora mismo en Europa, mientras que en Estados Unidos nos está dando más de 600. Incluso ahora ha salido una versión más radical que va a ser solo para circuitos y para clientes Ford, que es el GTD, para clientes que la marca Ford quiera vendérselo. El cliente a pie de calle no va a poder acceder a él. Vemos que el logo delantero viene como oscurecidos y va a venir con el vinilo en lo que es el capó, que incluso te viene indicando que es la edición especial Dark Horse. Aquí montas una caja de cambios automática de 10 velocidades. En la versión manual se sigue montando una caja Tremec de 6 velocidades, doble filtro de aire, uno para cada bancada. El motor Coyote ha evolucionado de la versión 4 a la versión 5, yendo todo forjado por dentro. Todo lo que es Mustang en gasolina llevamos etiqueta C. Si queremos un coche que no tengamos que pagar en Madrid Central y poder aparcar cuanto queramos, nos tendríamos que ir al eléctrico, al Mache. Quieren mantener lo que es la esencia del Mustang. Si vemos las aceleraciones, puede llegar a poner en compromiso incluso un gasolina. Pero claro, el sonido que nos mantiene el V8 de gasolina no nos lo va a tener esto. Muchas gracias, hemos dado un buen repaso a los Ford Mustang. Muchísimas gracias a vosotros. Me pillas en todos los sitios, tío. Venimos también a ferias de coches y está Román Juguetes y más. Es increíble. Pero ¿cómo es posible cierto, esto, Román? cierto. Esto sí que no me lo esperaba pues ya. Porque hago a todo, le doy a todo. Estamos en una feria de coche clásico y tiene Román su no puesto, os preocupéis, su puesto es un también. muy conocido amigo mío. Si yo lo que le he visto Es un amiguete mío de puta madre. Yo creo que le he visto en alguna... Lo que pasa es que no me puedo esconder, me encuentro en todos los sitios, macho. todo, Así que es increíble. vente para acá, mira, vamos a echar un vistacito. Tienes desde Brun, ¿vale? Tienes desde competición, luego los sólidos, las réplicas que son muy chulos. Tienes Mini-Chan, auténticas buenas piezas. Tienes maquetas también súper chulas. Tienes los de Payá, ¿vale? Que son las reediciones también, pero se venden muy bien. Coches de lata, estos son Esos antiguos, son de ¿no? años 50, ¿sabes? Alguna réplica hay por ahí, ¿sabes? Pero me parece que hay una o dos nada más. Lo demás es años 50. Y vehículo militar también. Efectivamente. Seguimos. Algo de plástico también, plásticos Albacete, plásticos BAM, en fin, de todo un poquito. Un camión militar también. Oh, esos Gozán, sí, ¿sabes? Gozán. Yo Una tenía pasada. el civil. Eso es. El civil, sí señor, que lo vimos hace poco en la colección de Juanma Casqueto, dejó Y por ahí luego, arriba. Mira ese eso coche es. de la policía japonesa, qué bonito es. Esos son, es verdad, son japoneses. Precioso. Sí. Fíjate. Sí. De todos los precios, de todos los colores, de todos los sabores Y de todas las épocas, y ¿no? de todas las épocas. Fíjate, coche más... Sí, además Eso es de nuestra época, acuérdate, esos Pilen, Juan, la mayoría, ¿sabes? Mis queridos Unis, dormir bien, ver siempre estos canales que es de puta madre y darle un like, por supuesto, para que esta gente, que merece la pena, suba para arriba, ¿eh? Venga, gracias, Un like Román. grande. Hasta luego.